¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar ahí. Ya estamos listos ahora para iniciar otra semana de lo que será prácticamente la última semana de febrero. Solamente vamos a dar tiempo de que ustedes puedan estar llegando y que puedan unirse para explicarles algunas cosas que han estado viendo tanto en nuestros grupos como en nuestras redes sociales. Y la idea es que ustedes puedan estarnos acompañando día con día. Aquí estamos viendo a quién llega. Llega Mauro o Maura, si me recuerdan, desde Toluca. Según tengo entendido, nos escuchan. Qué bueno que están aquí con nosotros, que se puedan unir. Estamos ya listos para que puedan estar aquí con nosotros. Vamos a esperar que estén los demás. Perfecto. Bueno, pues en lo que van llegando los demás, les recuerdo que todavía en el Estado de México. Buenas noches a Maura Saavedra, sí, ya la identifiqué. Gracias, Concha también está ahí, Bonesi veo que están llegando, se están uniendo. Y bueno, pues vamos a iniciar, hemos visto que ha funcionado. Bendiciones, Concha, también para ti, estar el día lunes también transmitiendo. Es importante que nos podamos estar alimentando de cada parte de la palabra constantemente. Y bueno, pues si alguno de ustedes tiene la facilidad de compartir esta liga en sus grupos o a los del WhatsApp también de Naucalpan, por supuesto, pues sería bueno para que le puedan encontrar una forma. Saludos de parte de los amigos, dice Concha. Bueno, qué bueno que de parte de los amigos nos saludan. Si quieren también platicamos después. Pero bueno, qué gusto que están ahí. Me pueden dejar saber si se está escuchando bien. Hemos tenido algunos asuntos con el sonido y es un asunto que constantemente estoy pendiente de él para saber que ustedes puedan escuchar bien el domingo, el lunes, el miércoles. Y bueno, pues es un gusto para mí, para mi esposa, poder estar haciendo toda este labor, este tiempo con ustedes. Y pues en nuestras redes sociales van a empezar a ver que ya subimos algunos posts más en forma para que puedan saber cuándo vamos a tener enseñanzas, discipulado, oración o lo que es también la lectura bíblica los viernes. Ya lo pusimos en el grupo para que ustedes tengan de una manera donde lo puedan tener. Gracias porque me dicen que se escucha muy bien. Así que, bueno, pues nos pueden estar siguiendo. Buenas noches, Lupita, qué gusto que nos están viendo. Y bueno, pues creemos fielmente que esto está siendo de bendición. Los siguientes lunes voy a estar abordando una serie de temas un poco más del diario en la que corresponde a la enseñanza. Estuve pensando un poquito más acerca de no solo tener planeado nuestro mes de marzo y así será abril, mayo, pero hoy, la semana pasada estuvimos hablando de la perseverancia, se acordarán muchos de ustedes. Hoy vamos a hablar de la lengua, pero cómo nos puede meter o no en problemas o qué dice la Biblia acerca de nuestra lengua. La próxima semana voy a hablar un poco del agradecimiento, también acerca de la honra y en qué cosas debemos abundar en Dios. Entonces tenemos temas interesantes para la parte de la enseñanza y creo que es algo que le aprendíamos al pastor Víctor. Él era muy planeado, él sabía, aunque tenía mucha información que dar, él planeaba constantemente sus temas y más ahora que estamos en lo digital. Pero bueno, ya están aquí algunos de ustedes, vamos a empezar en esta noche y me da mucho gusto recibirles. Bueno, pues vamos a orar ahí en su casa y gracias porque están poniendo todo el tiempo y la atención a esto. Padre, te damos gracias porque estamos dispuestos, estamos listos a llegar a esta noche. Te pedimos que nos ayudes, por favor, a comprender la palabra y a comprender cómo debemos entender incluso partes de nuestro cuerpo que tú tomas muy en cuenta para saber cómo hablamos, cómo nos movemos y cómo no nos estamos moviendo en algún momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerden que también algunos otros estudios se suben posteriormente a YouTube. Después de que terminamos las transmisiones, buscamos subir los estudios porque entendemos que YouTube ha sido una plataforma un tanto más común, más amigable para algunos de ustedes o de sus conocidos. Así que bueno, ahí pueden incluso ver mucha enseñanza que hemos tenido ahí. El otro día conté uno por uno y creo que ya tenemos como 200 videos en cuanto a enseñanza e información, no tanto por la reputación de los mismos. Pero hay mucha información de Naucalpan
que finalmente es bueno que ustedes puedan estar tomando en cuenta. Bueno, pues como ya les puse en el título, veo que llegan los demás, me da gusto verlos. Vamos a hablar hoy acerca de la lengua. La lengua son de esos temas como básicos, igual los que estaremos tratando en las siguientes semanas, que tradicionalmente se aprenden en la iglesia, se aprenden en las enseñanzas, cosas que debemos de saber como que de básico de todo cristiano, ¿no? Como te decía, el agradecimiento, la honra, la obediencia, la fe, la lengua, en fin, muchas cosas. Y aunque de este tema podemos hablar mucho, yo te voy a pedir que te pongas bien atento sobre los versículos que voy a estar abordando, porque como tú sabes, en lo particular me gusta, y así también fue parte de nuestra enseñanza con mi esposa y conmigo, tener mucha palabra, mucho sustento bíblico a lo que estamos diciendo, a lo que estamos enseñando. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de Dios, estamos hablando de Jesús, y pues no podríamos no tener esta fuente. Entonces, tal vez tú te vayas a sorprender de las cosas que dice la Biblia acerca de ciertos temas, pero sí los vamos a poder estar viendo en este asunto, ¿ok? Bueno, Santiago capítulo 1, versículo 26 dice, fíjate, empieza como que medio duro en el asunto, pero vas a ver. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y la Biblia está empezando a hablar acerca de este tema. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que muchas veces, muchos de nosotros nos sentimos religiosos, nos sentimos como muy conocedores, o en ocasiones hay personas que pueden decir yo tengo mucho tiempo ya en la Biblia, en la iglesia. Y bueno, pues Santiago aborda un tema que justamente muchas veces lo andamos diciendo, y el tema de la lengua tiene que ver con la boca, con lo que decimos, con el corazón, porque muchas veces de la abundancia del corazón habla la lengua, de lo que hay en nuestro corazón. Entonces, tú de pronto puedes escuchar muchas personas que digan, yo tengo tanto tiempo, he hecho tantas cosas, y bueno, qué bueno que lo estén diciendo. Finalmente es cosas que Dios les permitió hacer o vivir, pero la verdad de las circunstancias es que Santiago entra directo en el tema y dice, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que se le va a estar hablando cada rato, engaña su corazón. La religión del tal es vana. Hermano, esa costumbre que luego podemos darnos cuenta de, oiga, quiero contarle, pues nomás para orar. Si es para orar, la persona que te cuenta va a participar y se va a notar en lo que te están diciendo. Yo no estoy diciendo que a partir de la enseñanza de hoy te vuelvas un juez de lo que la gente dice y lo que la gente cuenta. Pero de pronto nos decía mucho el pastor Víctor, ay, fíjese que le tengo que contar de fulanito. No es chisme, pero nomás para decirle que lo anduve viendo y cosas así. Entonces ya se vuelve incluso en el tema del chisme, ¿no? La Biblia enseña que incluso el chisme entra como un bocado suave, como algo que es placentero, que a la gente le gusta oír. Pero vamos a ver cómo controlamos nuestra lengua, no cómo juzgamos la lengua de los demás, sino finalmente cómo vamos controlando nuestra lengua. Entonces, aquí la Biblia dice, pues que si no refrenamos nuestra lengua, entonces nuestra creencia en Dios o nuestro conocer o nuestro caminar, pues es vano. Ojo con algo, porque muchas veces se entiende que refrenar la lengua es entonces siempre quedarse callado. Si bien es cierto, la Biblia dice que la blanda respuesta calma la ira, lo dice en Proverbios 2 veces, en el capítulo 25, en el capítulo 15. Si bien es cierto eso, también saber callar, la Biblia dice que aún el necio cuando calla es más sabio. Refrenar la lengua no implica no voy a hablar más, nunca van a saber de mí y entonces yo me callo. Esa es una parte inicial. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo conforme a la Biblia. Saber callar, saber detenerte, aunque en ocasiones se te va el hablar o enojarte, saber frenarte es una parte del dominio propio. Pero otra parte del dominio propio que tiene que ver con la lengua es saber lo que hablamos o cómo lo contestamos o cómo lo decimos o cómo lo estamos manifestando en ese momento. Y eso es un doble control. Así que tampoco el megasilencio o el silencio sin dar razones tampoco es muy sabio. Tú puedes dar una razón, pero en ocasiones tal vez el momento tuyo o de las personas o del lugar donde estás no es el más propicio, ¿ok?
Pero aguas porque la Biblia nunca dice quédese callado y tendrá una lengua bendita, ¿no? Al contrario. Santiago 3, versículo 2 y 8. Gracias a Patti Martínez que nos puso ahí el primer versículo. Santiago 3, versículos 2 y 8. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Fíjate que la Biblia está hablando de algo importante. Tú puedes hablar como hombre o como mujer que nos escucha, pero estando consciente que siempre que hables no haya insulto en tu boca, no haya el doble sentido o las ganas de herir a alguien. Ahí te encontramos tan solo en estos dos versículos 3 niveles de cómo dice la Biblia que nosotros tenemos que refrenar nuestra lengua. 1, saber callarnos. 2, es que tenemos que refrenarla. Y también, como número 3, hablar de una manera distinta, dar tus razones, pero controlando lo que decimos. Y mucha gente me recordó este versículo cuando yo lo estaba viendo, que algunas personas me han dicho, oiga hermano, pero es que en la Biblia no dice que no digamos groserías, la Biblia no prohíbe que digamos majaderías, al contrario, son expresiones de nuestra cultura actual que claro, pues en el Antiguo Testamento y en la época de Jesús, pues no decían algunas que seguramente tú y yo hemos escuchado, que no sabemos. No es un asunto cultural, es un asunto de refrenar nuestra lengua. Y por lo tanto, el hecho de que en tu boca no haya groserías, de que en tu boca no haya insultos, tiene que ver con lo que está diciendo Santiago capítulo 3, versículo 2. Todos ofendemos de alguna manera. Si alguno no ofende en palabra, o sea, en las palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esto quiere decir que tu gobierno, tu gobierno mío, tuyo y mío, de nuestra persona como cristianos, va a empezar desde nuestra lengua, fíjate, desde nuestra lengua. Santiago 3, ahí mismo en el versículo 8, ¿sí? Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y al Padre, y con ella, con la lengua, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Así que fíjate que como este asunto, y de hecho Santiago y Pedro también comparan a la lengua con ese pequeño timón, que es un pequeño elemento que hoy en día funciona igual tanto para barcos, aviones, lanchas, automóviles. Ese timón, una pequeña cosita domina todo el conducirse de algunos transportes de hoy en la actualidad o de esta época. Pero entonces dice que no puede ser que de nosotros con una misma lengua alabemos a Dios, le pidamos a Dios algún favor y al mismo tiempo hayamos maldecido o estemos maldiciendo a otras personas. Ahora tú podrás decir, bueno, es que no lo digo, pero lo pienso. Y ahí entramos en un terreno distinto, que es el tema de nuestros pensamientos, que también están ligados junto con la lengua a nuestro corazón. Porque la Biblia dice que del corazón del hombre suben los malos pensamientos, ¿no? Entonces, todo va ligado. No puedes tú andar pensando mal, no puedes andar tú maldiciendo, permitiéndote ideas malas, pero con la lengua hablar bien y bonito, ¿no? Externamente, pues cae bien o puedes a lo mejor engañarte a ti o engañar a otros. Pero la Biblia enseña que el tema de la lengua sea un asunto que dominemos. Al decir aquí que es un mal necesario, no vayan a caer en un extremo como algunos pueden ser religiosos, que la Biblia dice que si algo te es ocasión de caer, te lo cortes y vayan a hacer alguna barbaridad en su vida o en su cuerpo. No, incluso ese versículo tiene una enseñanza. Cuando dice que cortes algo, tu ojo, tu mano, algo que te hace pecar, es que lo alejes por completo de aquello que te está haciendo pecar. Si a ti te está haciendo pecar, por ejemplo, el ver cosas que no son adecuadas o estar hablando de cosas que no son adecuadas, aléjate, corta por completo, pero no que te andes mutilando en tus órganos de una manera tal cual, ¿ok? Entonces, la idea es que vayamos comprendiendo todo esto. Buenas noches también Martina, veo que ya está por ahí Aurora y poco a poco les vamos dando saludos. Vamos a leer Mateo capítulo 12, 37. Y un asunto importante mientras llegamos a Mateo 12:37,
es que de toda palabra necia que salga de nuestra boca daremos cuenta. La Biblia también enseña de eso. Así que hay un asunto no en juzgar a que, yo conozco tal hermano, hermana en la iglesia que se comporta y habla. No es una, ahí cuando tú estás hablando de otra persona, ahí ya no refrenaste tu lengua. Porque ya prestaste tu propia lengua a decir cómo te cae mal o te cae bien tal persona o cómo no toleras tal cosa. No quiere decir que no cuentes las cosas, pero tenemos que ser prudentes y la prudencia implica aprender poco a poco a tomar distancia, a saber esperar algunas cosas. Algunos nos cuesta trabajo, sí, yo sé que nos cuesta trabajo. Hace un par de años ya, casi, hablaba con una persona y yo le decía en algún momento de tranquilidad, le decía, tienes que aprender a ser prudente, a tomar distancia en decir las cosas, a esperarte a que seas atendido, a esperarte a comentar alguna circunstancia. No te emociones porque hay cosas delicadas que podemos estar diciendo y que si no las pensamos, no las llevamos en un correcto orden, pues pueden llevar a otra circunstancia. Entonces también la lengua nos puede hacer entender qué tan prudentes podemos, podemos esperar dar algún momento una palabra. Mateo 12:37 dice ahí, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y Mateo 12:36, un versículo antes, dice, mas yo te digo que de toda palabra ociosa, aquí está el versículo, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, el día del juicio, hermanos, es un día en el que necesariamente todos vamos a llegar. Vamos a llegar de una manera consciente. Y en alguna ocasión yo mismo pensaba cuando era mucho más jovencito, o otras personas también les escuchaba decir, bueno, pues yo me muero y pues yo no sé de mí y yo no voy a dar cuentas de nada a nadie. O algunos dicen, no, pues yo ya mejor me quiero morir o quitar la vida, como queriendo escapar a ese tipo de circunstancias. Pero el hombre, la Biblia dice que está determinado para los hombres que mueran y una vez que mueran, entonces el juicio. No dice los que se murieron se libraron de dar cuentas de sus palabras. Así que si te fijas, el tema de la lengua no es un pretexto bíblico o no te estoy dando versículos bíblicos para que digas, ya sé cómo juzgar a tal persona. Ahí está lo mal que me caía o lo gordo o lo gorda que me cae, ahí está como lo puedo ver y atacar con la Biblia. Y empiezas a hablar de personas. Ahí no estás refrenando tu lengua. Es un asunto primero personal más que de otras personas. La lengua es algo que Dios va a demandarnos razón de que por qué con un lado alabamos, pero con esa misma otra estamos maldiciendo. Por qué con esa misma circunstancia estamos dándole incluso golpes a las personas cuando no están aquí presentes, ¿ok? Bueno, vamos a leer Proverbios 21:6, por favor. Mateo, no está más atrás. Mateo, Proverbios, capítulo 21. No. Es que ya se subió por aquí mi conejo. Proverbios. Vamos a leer Proverbios 21, perdón. Salmos, Proverbios. Es que como ahora estoy en el sillón, se subió aquí una mascotita que tenemos. Mi conejo. Proverbios capítulo 21, versículo 6. Dice de esta forma. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. ¿Qué quiso decir aquí la Biblia? Amontonar tesoros con lengua mentirosa. Esas personas que mienten con tal de tener un favor, con tal de cerrar un negocio, personas que mienten con tal de obtener el favor de alguien, incluso con tal de obtener la opinión a favor de ellos de alguien. Entonces, la lengua mentirosa, si no es tu caso, si tú no eres el de mentiroso, pero tú sabes que otra persona está hablando mentiras, la verdad de las cosas es que mientras tú te mantengas en integridad, tú no tienes que preocuparte de lo que dijo la otra persona, porque más pronto que tarde esa mentira se va a notar. Y la persona que suele ser mentirosa con su lengua
está amontonando tesoros que no son para ella nada buenos. Puede parecer que de momento el asunto le está conviniendo o logra su fin a lo largo de la vida, pero de toda palabra necia va a dar cuenta. Y no hay favor, no hay circunstancia buena en esta vida que valga la pena como para andar mintiendo en ese tipo de cosas. Déjame leerte lo que dice la Biblia Peshita, Proverbios 21:6, para que podamos, recuerdo haber visto que tiene una explicación incluso un poco más clara en este versículo, Proverbios capítulo 21. Y esto que te estoy diciendo no es porque nosotros no tenga que ver con nosotros. Esta enseñanza que estamos teniendo es juntos, es decir, para ustedes que están en su casa, en su recámara, en su sala, igual para todos los que estamos aquí también. Proverbios 21:6 dice, la obtención de tesoros mediante lengua engañadora, eso es lo que quería decirles, arrojará a la destrucción a los que procuran la muerte. ¿No se dan cuenta que están procurando también la muerte aquellos que hablan también mentira? Por eso es importante que una de las cosas que vienen en los mandamientos, Dios, no Jesús, pero Dios en su momento les decía, no mentirás. Les estaba librando de una gran cantidad de problemas a cada persona. No era la prohibición de no me dejas ser como yo quiero, no me dejas hablar de como yo pienso. ¿Sabes una cosa? Él decía, tienes que refrenar tu lengua, tienes que refrenar lo que estás hablando. Vamos a leer Proverbios capítulo 18:2. Si vamos bien hasta aquí, pónganos una manita o algo, o no pongan nada si no quieren, no es a fuerza, ¿verdad? Dice, Proverbios capítulo 18, versículo 2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón sino en que su corazón se descubra. Aquí habla, este versículo lo relacioné con el tema de la lengua. ¿Por qué? Porque el necio habla mucho. El necio habla constantemente cosas de las cuales ni conoce ni sabe y además pretende tener razón. Y la Biblia dice aquí acerca de Proverbios que no toma placer el necio en la inteligencia. O sea, no es inteligente el que habla y trata de que le tengan la razón. Es incluso inteligente aquella persona que puede decir, mira, estoy refrenando mi lengua, se me fue, pero esto hablaba Dios a mi corazón hace unos días y yo decía, sabes, pues en ocasiones tenemos que disculparnos pronto, porque eso quiere decir que somos conscientes de lo que dijimos y que no importa si fue razón o no nuestra, simplemente no estuvo bien lo que nosotros estuvimos haciendo. Y eso es empezar a frenar la lengua, eso es empezar a ser consciente de tener un dominio propio, que como ves no tiene que ver con que Dios nos haga las cosas, sino que nosotros refrenemos la lengua. Si bien es cierto que puedes tener un problema a lo mejor en casa, con tu esposo, tu esposa, tus hijos o en el trabajo, no quiere decir que ese problema nunca más lo vayas a abordar. Ese problema hay que abordarlo después en un momento distinto, en un tono distinto, en una inteligencia distinta. Y a lo mejor la primera freno de la lengua es saberla retener, callar, pero después hablar las cosas de una manera distinta. ¿Ok? Buenas noches a los que están llegando también. Bueno, vamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 1, 22. Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Samuel, capítulo 1. Y yo creo que este tema es de los que más tiene que ver con todos nosotros. Capítulo, les dije, Segunda de Samuel 1, 22. Es que tengo aquí varias Biblias y me gusta andarlas consultando. No, este versículo está equivocado, no tiene nada que ver. No, estoy leyendo, espérame, Segunda de Samuel. Ok, Segunda de Samuel 1:21. No, no tiene que ver este versículo. ¿O sí? Sí, no, está equivocado discúlpeme. Pero vamos a leer el Salmo 10, versículo 7, por favor. Salmo 10, versículo 7. Que por cierto, les recuerdo que estamos terminando el libro de Apocalipsis en estos días, prácticamente ya. Son 22 capítulos, estamos leyendo un capítulo por día. El siguiente mes tiene 31 días, 5 semanas, que es marzo. Y Proverbios, como estamos alternando un libro del Antiguo y del Nuevo, Proverbios tiene justo algunos 31 capítulos que creo que nos vendría bien para el tema de mes de marzo. Pero lo vamos a estar anunciando, pero la idea es que ustedes puedan seguir leyendo.
Salmos capítulo 10, versículo 7, por favor. Entonces, perdón que les brinqué de pronto de tema, pero o de asunto, pero es un poco como piensa mi cabeza, voy a hablar. Pero bueno, siempre me ha pasado la misma cosa. Dice, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. ¿Sí? Aquí está hablando acerca de aquellas personas que son malas. Puedes tú leer el capítulo completo. Pero dice que incluso en nuestra lengua, nosotros, en ocasiones, nuestra boca se llena de maldición, de engaño, de fraude. Y debajo de nuestra lengua hay vejación y maldad. Si nosotros nos damos a la tarea de hablar mentiras, muy pronto vamos a caer en fraudes. Si nosotros estamos hablando de cosas malas, no controlamos nuestra lengua, nos volvemos necio, pronto estaremos llenando nuestra boca de maldiciones o de hasta majaderías o groserías que en diversas formas puede ser. Ya leímos que la Biblia dice que nosotros ofendemos todos de alguna manera. Y cuando dice ofendemos, no solamente es de pensamiento, sino ofendemos de lo que hablamos. Y este es un punto que tenemos que tratar en la iglesia, ¿ok? Así que quiero que te des cuenta con estos versículos cómo muchas veces no refrenamos nuestra lengua. Y en ocasiones, si la refrenamos, nosotros vamos a obtener algo mejor. Pregunta Maura, ¿qué día es la lectura de Apocalipsis? Gracias. Pues sí, Maura, te invitamos a que te sumes a la lectura. Nosotros estamos leyendo un capítulo por día. La fecha del calendario marca el capítulo en el que vamos. Esto quiere decir que hoy debemos de terminar el libro de Apocalipsis porque Apocalipsis tiene 22 capítulos. Si a ti se te fue leer esta parte, no importa, puedes sumarte a la lectura que vamos a tener en el siguiente mes. Porque después de algunas semanas, cuando terminamos de explicar el libro anterior, en la lectura mensual de los viernes a las 8 explicamos el libro o los capítulos o las principales ideas para que ustedes puedan tener una mejor comprensión de aquello que leyeron. Entonces, durante todo este mes de febrero estuvimos leyendo Apocalipsis un capítulo por día y el día 1 de febrero leímos el capítulo 1, el 2 y así hasta el día de hoy. ¿Ok? Yo creo que sí vamos a andar leyendo Proverbios, que queda bien para el siguiente mes. Pero podemos empezar, apenas empiece marzo, les pongo en el Facebook y en el grupo qué libro vamos a estar leyendo también. ¿Ok? Bueno, vamos a leer Salmos 10:7, ya lo leímos, perdón, Salmos 34:3. Sobre el tema de la lengua hay mucho que podemos enseñar. Y yo no quiero nada más darles versículos, quiero darles fundamentos, sí, porque es importante que la iglesia sea enseñada a lo que dice la Biblia, dónde encontrar la información, darse cuenta de cosas que a lo mejor no pensaba que así eran, ¿sí? Pero también tenemos que darnos cuenta de las explicaciones al respecto, ¿no? Salmos 34, versículo 13. Hasta es una canción infantil, incluso las maestras lo pueden buscar. 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. De nada, Maura, de nada. Guarda tu lengua del mal. Algunas versiones también manejan refrena tu lengua del mal. Una de las cosas que podemos entender para refrenar nuestra lengua es de entrada apartarla de todo mal. No estar metidos en chismes, no estar metidos en habladurías de personas, a menos que toda palabra que salga de nuestra boca de veras sea para la edificación de las personas. Y si tú estás dispuesto en su momento a hablar de algo que no te cae bien de las personas, cuando vayas a hablar, cuando esa persona no está presente, tienes que hacerte una pregunta. ¿Yo estaría dispuesto o dispuesta, verdad? ¿O tendría el valor de decir esto mismo que estoy diciendo frente a la persona en cuestión? Pero no como un asunto de pelea, no como un asunto que muchos lo toman, sí, yo se lo digo y total, que me oiga y va a escuchar sus verdades, porque ahí ya no refrenamos nuestra lengua, sino si serías capaz de refrenar tu lengua y hablar alguna circunstancia, ¿ok? Sabes, yo me ha pasado y aunque pasan los años, Dios no deja de enseñarte porque yo tenía, hace mucho tiempo conocí a una persona desde que estábamos en restauración cristiana y hay personas con las cuales el pastor Víctor nos decía, pues yo entiendo que no somos ajonjolí de todos los moles o no le vamos a caer bien a todos. Y había personas con las que yo no empatizaba.
Había personas con las cuales incluso a veces las saludas y no te contestaban el saludo. Pero pasa el tiempo, pasan las acciones, pasan las circunstancias y de pronto al colaborar de manera conjunta en ciertos proyectos, las personas que no nos hablábamos nos empezamos a conocer y a entender. No al grado de una gran y entrañable amistad, pero sí te puedo decir que como cuando hay accidentes, te puedo decir, pues saldo blanco, no tenemos ningún tema hasta la fecha. Y doy gracias a Dios de que uno pueda reconocer a tiempo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en ocasiones Dios te va enseñando a que no estás bien necesariamente en tu forma de ser, sino te va permitiendo que confrontes y vivas diversas circunstancias. Entonces, sí es importante que tú, como dice la Biblia aquí en Salmo 34, perdón, les leí el 34.3, dice, Salmo 34.3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Qué dice este salmo? Que con nuestra lengua exaltemos a Jehová. Hay personas a lo largo del tiempo que pueden decir, no, pues usted no me ve cantar en la iglesia, hermano, pero yo por dentro estoy cantando. Y no es que estemos juzgando si cantas o no, sino que estamos entendidos que conforme a la Biblia dice que con mi lengua debo de exaltar a Dios, no solo en la congregación de los santos, sino también cuando estamos fuera de la congregación. Con mi lengua tengo que hablar verdad, ¿sí? Y yo te voy a contar algo, pero créeme que no es por presunción, es porque te lo puedo ya decir con autoridad, porque lo he vivido durante mucho tiempo. De pronto en algunas reuniones de negocios, algunos grupos en los que estoy de pronto entre semana, pues justamente en la idea de buscar negocio, estar trabajando y todo eso, sí de pronto ha habido gente que me dice, bueno, pero tú no dices groserías, no te sabes ninguna, tú no vas a hablar así con majaderías, o de pronto la gente dice, perdonen, pero es que, o me dicen, tápate los oídos, Luis, porque vamos a decir una grosería, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque cuando tú entiendes que tu hablar no tiene que ser de manera natural, junto con Dios y el Espíritu Santo, Él te va quitando ese tipo de cosas. Él va haciendo que tú ya no hables de ese tipo de circunstancias y en ocasiones tu misma presencia viene siendo ejemplo ante los demás. No que no haya un asunto que corregir en ti, sí puede ser que lo haya todavía, pero ¿sabes qué? Aún ese ejemplo te hace ver que en ocasiones tu hablar o tu no hablar por completo de cierta forma, entonces da un ejemplo. En algunas ocasiones, una circunstancia que nos puede servir también para refrenar nuestra lengua, ¿sí? Es que no nos prestemos a chismes. Cuando tú te das cuenta que alguien viene a contarte algo y que viene en el tono, en el carácter del chisme, ¿sabes una cosa? También es importante que tú le digas, mira, vamos a dejarlo ahí. No, pero es para que oremos por la persona. Cuando no tenemos ni reverencia con nuestra lengua a la palabra de Dios, podemos anteponerla como escudo de justificación por muchas cosas. Entonces, a mí también me ha pasado que me vienen a decir cosas en otras circunstancias y digo, mira, yo no me voy a prestar a eso, ya, mejor ahí muere y no vamos a continuarle, ¿no? No es que seas mala onda cortante, pero sí que refrenes tu lengua, tu boca y tus pensamientos de ese tipo de cosas. Aquí está Fabi que me pasó una lista de groserías. No, perdón, de las palabras. Ok, Efesios, ¿qué dices? 5:4. Este está bueno. Acerca de nuestro hablar y de cómo debemos no hablar. Efesios 5:4, si lo pueden leer, lo pueden poner por ahí. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Pero tiene un contexto este versículo, vamos a leerlo en Efesios 5:3, supongo. Sí, están las versiones, pero quiero leer un poco también siempre el contexto que está atrás. Efesios capítulo 5. Bueno, hay algunas otras versiones de este capítulo que dice, tampoco debe de haber palabras indecentes. Eso dice la Nueva Versión Internacional. Conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera del lugar, haya más bien acción de gracias. Esa es la Nueva Versión Internacional de Efesios capítulo 5, que ya nos puso ahí, versículo 4. ¿Sí? La Biblia Dios habla hoy
Dice, no digan indecencias ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen, más bien alaben a Dios. Lo que nos está enseñando este versículo en estas diferentes enseñanzas o versiones es que sustituyamos conscientemente, cambiemos con conocimiento y con intención lo que hablábamos a una forma de hablar, a una forma distinta de prestar nuestra lengua. Porque la lengua no solamente son palabras, no solamente son majaderías. Dice la Biblia aquí también en estas versiones vulgaridades, chismes, chistes groseros, indecencias, conversaciones necias. A eso tampoco tienes que prestar tu lengua. No quiere decir que tú eres una persona con la cual no se puede hablar, porque a lo mejor un asunto se te va a contar y ya lo vas a tomar a mal. No, pero que tenemos que ser sabios a cómo prestamos nuestra lengua, ¿sí? La versión lenguaje actual, es que yo le puse otro nombre, ya me estaba confundiendo, o bueno, otra acepción de las siglas, dice, no digan malas palabras ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto, ¿sí? Más bien usen su boca para dar gracias a Dios. Nosotros tenemos que estar cambiando nuestra forma de hablar y nuestras formas de las conversaciones que incluso se presta también nuestra boca, ¿sí? Y en Efesios capítulo 5, versículo 3, que es un capítulo que habla de cómo andar como hijos de Dios, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre. O sea, que no se hable de eso en el sentido que esté en tu boca, ¿no? Que no sean temas que se puedan no tratar, ¿sí? Entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Así que de la abundancia de nuestro corazón vamos a ver cómo habla nuestra lengua. Y para que nuestro corazón se vaya limpiando y se vaya entendido en cómo hablar, tenemos que estar leyendo la Biblia constantemente. Tenemos que estarla reflexionando. Aquí lo importante es que tú puedas estar en constante uso de la Biblia y de la palabra. Por eso la Biblia es la palabra de Dios, es palabra de verdad. No es una palabra que busque una necedad o una contienda contra lo que esté actual. Es palabra que viene de parte de Dios y si tú y yo la leemos, la hablamos y la hacemos y guardamos esta palabra, nos va a ir bien en todos los días de nuestra vida, ¿ok? Bueno, vamos a leer también el Salmo 39:10, por favor. Déjenme, les pongo ahorita esta parte. Si me dicen que espero que les esté sirviendo la palabra que estamos estudiando, porque de eso se trata la enseñanza, de estudiarla entre todos. 39:1, perdón. Fíjate cómo la lengua puede hacerte pecar, porque es más un asunto tuyo que de otros. Salmo 39:1, perdón. Yo les había dicho 10, pero es 39:1. Yo dije, o sea, quiere decir que David lo habló. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Salmo 39, versículo 1. ¿Sí? Para no pecar con mi lengua atenderé mis caminos. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí, versículo 2, con silencio. Parecería una redundancia, pero dice enmudecí. Me callé aún respecto de lo bueno. Fíjate que en estos dos versículos podemos ver que muchas veces la clave para entender un versículo no solo está en las mismas palabras, sino en la conjugación de estas. Pero dice, atenderé a mis caminos. ¿Qué dice? Aquí dice que David expresó en voz alta para él mismo, dice, yo dije, atenderé mis caminos, me voy a fijar por dónde camino, por dónde ando, a qué cosas atiendo y a qué cosas no atiendo, a qué cosas presto mi discusión o mi lengua. ¿Por qué dice? Para no pecar con mi lengua. Entonces, más que ser el punto de juzgar a otros, es el punto de vernos nosotros mismos para no estar pecando. Y luego dice, guardaré mi boca con freno. Hermanos,
El freno sirve para dos cosas, principalmente. Para poner alto total a algo que lleva una velocidad o para ir más despacio, pero mantenerte avanzando. Ahora, nadie llega a un alto total, aunque sea brusco, sin haber pisado el freno y el automóvil o la circunstancia en la que te estés transportando, aunque lo haga de manera brusca, va a tener un tiempo antes para poder ir frenando poco a poco, aunque sea de golpe, pero ¿qué quiero decirte con esto? Para que nosotros frenemos algo, tenemos que empezar por bajarle la velocidad al asunto. Entonces, si te fijas, no significa que no hables nada, significa que cada vez seas más prudente, que cada vez digas, voy a frenar mi boca, y como dice David, aún de lo bueno. David estaba consciente de algo, que a lo mejor él tenía la razón, que a lo mejor él tenía el asunto real en sus manos, a lo mejor él era el insultado, el victimado o lo que tú quieras, pero aún de lo bueno dice, yo aprendí a callarme. ¿Por qué? Porque a lo mejor, aunque sea bueno, con mi lengua y la forma de expresarlo, voy a pecar contra Dios. Entonces a David le importaba más no pecar contra Dios que tener la razón. A David le importaba más que Dios supiera que él está cuidando su lengua, a que se le diera por bien visto algo que él tenía. Y así nosotros tenemos que aprender un montón de cosas en estos dos versículos. Por eso es que la Biblia, aunque es un libro físicamente finito, es decir, te lo puedes acabar en algún momento, realmente la enseñanza dura para toda la vida. Hace muchos años yo decía, bueno, pues que no se les acaba los temas a los pastores, pues ya hablaron de ese libro y de ese versículo, pero la verdad es que ahora estando de este lado, me doy cuenta que el tema que Dios nos dejó aquí es infinito en cada versículo, en cada capítulo, en cada libro, realmente nos da para toda la vida. Por eso la importancia, la urgencia o la insistencia nuestra, si nos permiten, de que tú leas la Biblia, un capítulo por día, porque así vas a reflexionar en lo que dice la Biblia, así tu lengua va a aprender a hablar, así te vas a confrontar con cosas que no están correctas y otras que sí, y vas a obtener sabiduría de parte de Dios, y vas a dejar que el Espíritu Santo te pueda ir enseñando y saber qué hablar, y se va a llenar tanto tu corazón de tanta palabra que entiendes y a lo mejor palabra que no, pero es palabra de Dios la que tienes ahí, que de la abundancia de tu corazón te vas a sorprender y hasta tú mismo vas a hablar cosas de Dios que vas a decir, ah caray, esa no me la sabía, no la estudié, no la pensaba, pero ahora hablo diferente. Entonces, no es un asunto de quién conoce mucho, como decía Santiago al principio. Si alguno se cree muy religioso, refrene su lengua. O no ha refrenado su lengua, entonces su religiosidad, dice la Biblia, pues viene siendo vana, ¿ok? Primera de Pedro capítulo 3, ya voy a terminar, no se desesperen, no empiecen a hablar, no es cierto. Primera de Pedro capítulo, refrenen su lengua, no digan, ay, ¿a qué hora se va el hermano? No tiene nada que ver. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 10. ¿Alguno de ustedes quiere ver buenos días en su vida? ¿Alguno de ustedes recuerda ocasiones donde digas, esta semana fue mi racha, me fue genial en la escuela, en el trabajo, en los negocios? ¿Te gustaría ver buenos días en tu vida? Bueno, pues la respuesta está leyendo en la Biblia. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 10. El que quiere amar la vida y ver buenos días, o días buenos, al igual, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Quieres ver buenos días para ti mismo? ¿Quieres no pecar con tu lengua delante de Dios? Dice la Biblia, refrena tu lengua. Por eso es que en los temas de consejería y de cosas, cuando hablamos con algunos de ustedes, primero que nada quiero que sepan que Fabi y yo tomamos cuidado de poderles dar el mejor consejo con base a la palabra. No vamos a tomar decisiones en lugar de ustedes. No vamos a andarles diciendo, haz esto porque yo decido que sea esto. No es una cosa enorme. Tenemos que tener conocimiento de la palabra. Pero por eso es que en muchas ocasiones nosotros decimos, si es verdad lo que tú me estás diciendo, yo creo en lo que tú me dices, entonces el consejo puede ir por aquí, por allá y por acá. Porque nosotros creemos en la veracidad de cada cosa que ustedes están diciendo. Más por ustedes que por nosotros, porque
para poder dar un consejo y también para que la persona reciba un consejo adecuado, pues debe de ser honesta en ciertos asuntos. Y por eso hay temas que tratamos las mujeres con mi esposa principalmente, que saben que ella está siempre o más cercanamente, más constante en eso ella ayuda mucho en esta parte. Y también los hombres con los que podemos platicar, ¿ok? Pero es importante que seamos honestos para que nuestra lengua, pretendiendo buscar en algún momento el consejo de Dios, la ayuda, la oración, la intercesión, la opinión de algo, nosotros que estamos pidiendo un consejo, primero que nada seamos los primeros en hablar verdad. No por otro asunto, sino porque conviene a tu vida. Si tú no hablas la verdad, estás mintiendo. Y la Biblia dice, como lo que dice David, refrené mi lengua del mal. Ahora, que pueda haber verdades que pueden causar vergüenza, recuerda que en el caso de quienes pastorean una iglesia, no están ni estamos para juzgar a nadie, no estamos para señalar ni para burlarnos, sino lo importante es que tú puedas enderezar tus caminos mientras estás con vida en este mundo, ¿verdad? Isaías, para terminar, capítulo 35, 6. Isaías capítulo 35. 6 dice, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Por qué tomo este versículo? Isaías 35, 6. Dice, la lengua del mudo cantará. Esto lo cantamos en algunas alabanzas. Y la lengua de los mudos cantarán. ¿Por qué? Porque hay personas que en ocasiones nunca se les oía nada, no solían hablar, su carácter siempre puede ser de alguna manera así y está bien, son cuestiones también de personalidad, pero aquí habla de que aquel que no sabía alabar a Dios, aquel que conoce de Dios y no lo conocía antes, pero llega a su conocimiento, va a saber alabar a Dios, va a saber hablar cosas buenas. Y la Biblia nos enseña que todos nosotros podamos estar siempre pensando en lo bueno. Si llegan pensamientos malos a tu vida, deséchalos y ni siquiera los hables. No prestes tu lengua, que es una cosa tan chiquita, pero que controla muchas circunstancias y que puede llevarte en ocasiones a algún problema. Controla tu lengua, sobre todo siendo conscientes que de toda palabra que salga de nuestra boca, cada uno daremos cuenta de eso. Por eso es que en vida es importante que nos arrepintamos si dijimos, si hablamos, si murmuramos. Por eso la murmuración no es algo que Dios apruebe, ¿sí? Porque estamos hablando una conversación necia en ese sentido. Más bien, si hay un asunto que no te cuadra, que no estás a gusto, que de plano sientes que no está bien, no significa que no lo puedas expresar, más bien que lo puedas expresar con apertura, con honestidad, pero también diciendo, ya oré por el asunto y quiero incluso proponer o hacer alguna circunstancia. Entonces tu lengua o las razones de tu lengua se vuelven diferentes. La intención es bien recibida y no te prestes a circunstancias que murmuran. Después, mira, la antesala a la división en una iglesia o en una persona es la murmuración. Siempre cuando hay divisiones, cuando hay separaciones o cuando la gente se va, siempre antes hubo murmuración. Y el asunto es que tú y yo no nos prestemos a esas circunstancias, que sepamos que todos necesitamos ser perfectibles, que por eso la palabra de Dios nos muestra cómo hablar y que hablemos las cosas tal y como son. Digo, no tiene por qué haber otra circunstancia, ¿no? Y por eso dice la Biblia, todos ofendemos en muchas maneras. Pero bueno, les recuerdo ya para terminar, ya terminamos con los versículos del día de hoy. Voy a estar hablando de algunas enseñanzas los lunes a las 8. Hoy, la vez pasada hablamos de la perseverancia, hoy de la lengua. La semana que sigue voy a hablar un poco del agradecimiento. Después voy a hablar acerca de la honra de Jesús como servidor y abundando también, en qué debemos de abundar. Así que los lunes te pido que tú puedas estar congregados también aquí. Maura dice, maestro, ¿qué decimos cuando algún familiar inconverso o inversor nos lastima o se burla? Pues mira, más que decir, crucifica, no es cierto, no, más que decirle algo a ese familiar, cuando tú te enteras que están o nos vitupera, dices, ok,
Fíjate que ahí, en esa acción hay una bienaventuranza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, bienaventurados sois cuando por causa mía sean ustedes burlados o sean también se burlen de ustedes. Pero si como tú dices es una persona inconversa, pues tenemos que entender algo que dice la Biblia acerca de esas personas, que tienen el entendimiento pero lo tienen entenebrecido. Y entonces la Biblia nos enseña otra cosa, que todos aquellos que nos maldicen, que nos ultrajan, que mienten de nosotros, dice la Biblia, orar por los que te maldicen, por los que te ultrajan, por los que mienten, por los que se burlan de ti. Así que incluso antes que saber cómo le contesto o qué le digo, dice Dios que ahí vale la pena que tú guardes silencio y que te pongas a orar por esa persona. Que tú primero esa circunstancia que te puede estar molestando y haciendo enojar, te está sacando en ocasiones de tus casillas, pero que tú digas, ¿sabes qué? Yo voy a orar por él o por ella, porque entiendo que no estamos para empezar en el mismo espíritu de momento, estamos en espíritus diferentes. Y las conversaciones de esa persona que busca burlarse de ti o que lo hace a tus espaldas o algo, son producto de una lengua que no está dominada ni regida por Dios ni por el Espíritu Santo. Entonces, como te voy a decir una cosa, como lo decía hace ratito, yo no les voy a decir qué decir o qué contestar. Más bien, ¿qué van a hacer ustedes en este sentido? Ahora que conocemos estos versículos, ¿no? Si alguien te maldice y se burla de ti, la Biblia dice que es una bienaventuranza, porque por causa de Cristo, siempre y cuando sea por causa de Él, ¿sí? Se están burlando de ti, y de Jesús pasó lo mismo. Pero si a ti te tiene hasta el gorro que están hablando de ti, dice, antes de contestar, como hizo David aquí, refrena tu lengua del mal, refrena aún de las cosas buenas y ponte a orar por ellos. Y recuerda que las personas no son tus enemigos, sino que más bien el espíritu que los influencia, que está detrás de ellos. ¿Ok? Así que pues yo espero que este consejo te sirva y que creo que estás ante una oportunidad bien importante de poderlo poner en práctica. Y bueno, pues ahí es donde nuestra lengua se tiene que refrenar y más bien ser usada, no para contestar y confrontar, sino usada para bendecir a Dios, para darle acciones de gracias y decirle, Señor, te agradezco por este problema, no me acomoda, no me gusta, yo bendigo a mi familiar, es mi sangre, pero sabes que yo lo voy a bendecir, voy a orar por él, como dices tú, Maura, es difícil, sí, pero es difícil porque a lo mejor no lo hemos hecho. Pero en la medida que tú empieces a orar por la persona, que tú la bendigas cada que tú la veas o contestes con una blanda respuesta cuando a lo mejor hay que contestar en una conversación, eso va a ser menos difícil. La circunstancia se torna difícil porque no hemos empezado nosotros a hacer lo que tenemos que estar haciendo. ¿Ok? Bueno, pues muy buenas noches. Que Dios les bendiga. Pueden también repetir esta clase, pueden compartirla. Recuerden que los miércoles tenemos discipulado, los viernes tenemos lectura mensual. Sigan leyendo la Biblia. Ya llegaremos poco a poco a los libros que estamos ahí. El desfase que hoy día tenemos es porque nos enfrentamos a libros que eran muy, muy grandes, pero queremos justamente con calma irlos explicando, ¿ok? Dice Maura Saavedra, porque son mis papás, pero gloria a Dios. Ah, bueno, ahí viene un asunto de honra, Maura. Ahí viene un asunto de honra, como si se trata. Dice mi esposa que si le puedes marcar por teléfono y ella te va a decir, ayudar a saber qué decirles, no, cómo hablar el tema. Pero cuando se trata de nuestros papás, más que nada tiene que ver un tema de honra, de saber dar a los padres y de bendecir a nuestros papás, ¿ok? Así que estamos a tu disposición, tú tienes aquí el teléfono de tu servidor, pero te puedo comunicar con mi esposa para que ella como mujer trate el tema contigo y estamos para servirles también cualquiera que ustedes necesite, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias, hasta aquí la dejamos, creo que ha sido un inicio de semana bueno, reflexivo y gracias porque he visto que los lunes andamos incluso un poquito más, con mayor asistencia aquí en las transmisiones. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Nos vemos. Bye, Lupita.